grabar y les comparto pantalla. This call is now being recorded. Ahí ustedes ya ven en pantalla el criterio de la derivada segunda. Sí, profe. Bárbaro. Si yo mal no recuerdo, por lo que vi en el foro, ustedes a esta parte sí la han trabajado con Natalia, por lo menos en uno de los últimos ejercicios que han resuelto, que es el criterio de la derivada primera, que sirve para ver cuándo una función es estrictamente creciente, cuándo es estrictamente decreciente, cuándo es constante y además cuándo tiene un máximo relativo o un mínimo relativo. ¿Se acuerdan? Hacemos un rápido repaso que el signo de la derivada me dice si la función va a ser creciente, decreciente o constante. En el caso de que la derivada primera sea positiva, que es lo que nos dice acá en el ítem A, para todos los x dentro de un intervalo, la función va a resultar estrictamente creciente en ese intervalo. Si la derivada es negativa, en un intervalo la función va a ser estrictamente decreciente. Y si la derivada vale 0 en todo un intervalo, la función será constante. Ahora, si hay algún número en un intervalo que se llame x sub 0, que después va a ser un numerito, ¿no? Ese x sub 0. A ver, espérenme un segundo. ¿Alguien por las dudas tiene el micrófono activado? Que hace como un poquito de interferencia. No sé si ustedes... Yo no, profe, ahora desactivé para decirle, pero no. Bueno, ahí está, ahí se escucha mejor. Entonces, supongamos que este sea el intervalito AB y que ahora se presentan dos situaciones. Que desde A hasta x sub 0, en este intervalo abierto, para todos los x de ese intervalo, supongamos que nosotros podemos demostrar que la derivada es positiva. Eso va a querer decir que en ese intervalo, desde A hasta x sub 0, la función f va a ser creciente. Ahora, si la derivada es negativa, es menor que 0, para todos los x, desde el x sub 0 hasta el b, en este intervalo, si acá demostramos que la derivada es negativa, entonces en ese intervalo la función va a ser decreciente. ¿Qué pasa si la función viene siendo creciente y a partir de un punto x sub 0 empieza a ser decreciente? ¿Qué les parece que va a ocurrir en el punto x sub 0, que es el borde de los dos intervalos? Va a estar el máximo relativo. Exacto. Yo acá voy a agregar la palabra relativo. La función va a presentar en x sub 0 un máximo relativo. Entonces, ¿cuándo podemos detectar la presencia de un máximo relativo? Cuando cambie el signo de la derivada y pase a ser de positiva a negativa. Fíjense que venía siendo positiva y pasó a ser negativa. ¿Está bien? Venía siendo positiva a la izquierda. Y a partir del x sub 0 pasa a ser negativa. Si pasa de ser positiva a ser negativa, entonces en x sub 0 habrá un máximo relativo. ¿Cuál es el valor del máximo relativo? El valor del máximo relativo no va a ser otro que esta altura de este punto. ¿Sí? Fíjense que un punto en el plano tiene siempre dos coordenadas. La coordenada en x viene a ser el x sub 0, pero la coordenada en y de este punto viene a ser la imagen del x sub 0. Bueno, la altura del punto, que es la imagen a través de la función, ese va a ser el valor del máximo relativo. Uno dice, la función tiene un máximo relativo en x sub 0. Pero una cosa es dónde presenta el máximo y otra cosa es cuánto vale el máximo. El máximo relativo será la imagen del x sub 0. ¿Me explico, chicos? ¿Qué digo cuando digo máximo relativo? ¿Cuánto vale? Lo que vale es el valor de f de x sub 0. No es que el máximo es el valor de x, sino que es el valor de y. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna, profe.
Bien. Ahora, si estamos en la otra situación, que primero la derivada es negativa, o sea, acá es negativa para todos los x que están en el intervalito, supongamos, desde a hasta x sub 0. Y después, a partir del x sub 0, nosotros demostramos que desde el x sub 0 hasta el b, la derivada es positiva. Otra vez hay un cambio de signo en la derivada, pero ahora pasa de ser negativa a ser positiva. ¿Está bien? Si es negativa, la función en ese intervalo va a ser decreciente. Y de pronto, cuando pasa a ser positiva, va a ser creciente, que es lo que ocurre acá. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, hay un cambio en el crecimiento. Si viene bajando y empieza a subir, entonces, obviamente que en ese x0 va a presentar ahora no un máximo relativo, sino un mínimo relativo. En este punto, que tiene abscisa x sub 0, la función presenta un mínimo relativo. ¿Cuál es el valor del mínimo relativo? Va a ser f de x sub 0. Siempre el valor del máximo o del mínimo va a ser la imagen del x sub 0. Y este entonces, que se le llama criterio de la derivada primera, va a ser un criterio que nos permite encontrar dónde la función crece, dónde decrece y dónde presenta tanto máximos como mínimos relativos. Nosotros sabemos que en los extremos relativos, o bien la derivada va a valer 0, o bien la derivada no existe. Que la derivada valga 0, eso lo decía el teorema de Fermat, que decía que si la función es derivable en un punto y presenta un extremo relativo, entonces la derivada en ese punto vale 0. Y por lo tanto va a haber lo que nosotros llamábamos puntos críticos, ¿sí? Eso quiere decir que la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, ¿qué posición tiene? Si sabemos que ahí la derivada vale 0. ¿Va a ser una recta oblicua, una recta vertical o una recta horizontal? Horizontal. Horizontal. Es esto que yo les estoy dibujando acá en naranja. ¿Está bien? Ese es un punto donde la derivada vale 0. La derivada en este x sub 0 vale 0. ¿Se acuerdan que la derivada nos daba la pendiente de la recta tangente a la gráfica? Si la recta es horizontal, la pendiente de la gráfica vale 0. Entonces, si hay un extremo relativo en un punto y la función es derivable en ese punto la derivada va a valer 0. Acá también. ¿Sí? Ahora, podría pasar que en lugar de esta situación tengamos otra, que la función haga esto, que venga creciendo y que después empiece a decrecer. Y en este punto tengamos lo que se llama un punto anguloso. Bueno, ahí la derivada no existe. En ese caso, no existe la derivada en x sub 0. Sin embargo, sigue siendo un punto crítico. ¿Se acuerdan que puntos críticos iban a ser los puntos del dominio de la función, donde o bien la derivada vale 0 o la derivada no existe? ¿Sí? Y los puntos críticos son los posibles extremos relativos. Estoy haciendo como un repaso de lo que ustedes han visto en los videos. ¿Está bien? Puede ser que la función venga creciendo y empiece a decrecer y va a tener un máximo relativo, pero sin embargo ahí la derivada puede ser que no exista. Y acá lo mismo. Si la función viene bajando así, en línea recta, y después sube en línea recta, acá nuevamente hay un punto anguloso. Estoy diciendo otra situación que podría presentarse. Si la curva es suave, entonces ahí la función va a ser derivable y la derivada vale 0. Ahora, si viene con un pico, ahí la derivada no va a existir. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un máximo, un mínimo relativo? Miramos el signo de la derivada, a la izquierda de un punto y a la derecha. A la izquierda del x0 y a la derecha del x0. Si hay un cambio de signo en la derivada, ahora lo vamos a ver en los ejercicios cómo es esto. Si hay un cambio de signo, entonces ahí va a existir un mínimo o un máximo relativo.
diría que cortemos acá y vamos al ejercicio, a aplicarlo, para que ustedes vean cómo es esto en la práctica. Y después pasamos al criterio de la derivada segunda y luego a la concavidad. Profe. En la práctica 6, en el ejercicio 3, que tiene creo que 9 ítems, si no me equivoco, en todos nos presentan distintas funciones y nos piden que nosotros hallemos, por un lado, los máximos y mínimos relativos. Es lo que vamos a hacer ahora. Por otro lado, los puntos de inflexión y las concavidades de las funciones. Y después que hagamos las gráficas. Para hallar máximos y mínimos relativos, y sobre todo pensando en que después las vamos a tener que graficar a las funciones, yo sugiero que apliquemos este criterio de la derivada primera, que nos va a permitir encontrar los máximos y los mínimos relativos mirando el cambio de signo de la derivada. Vamos a comenzar. A ver, si a mí me dan la ley de la función y yo quiero aplicar este criterio que estábamos viendo acá, yo lo primero que voy a tener que hacer es a la función derivarla y ver el signo de la derivada en distintos intervalos, que ahora vamos a ver cómo los elegimos a esos intervalos. Pero como primer paso que yo les sugiero, por más que acá no lo diga, lo primero que vamos a hacer es escribir o hallar el dominio de la función. ¿Por qué? Porque puede ser que la función no tenga como dominio a todos los reales, entonces cuando vamos a hacer el análisis del signo de la derivada, tenemos que tener en cuenta primero el dominio, para ver dónde está definida. Porque si no está definida la función, tampoco va a estar definida la derivada. Entonces, primero vamos a hallar el dominio de f de x. Miren la función que elegí. Yo elegí la 4 de ese ejercicio, que es un polinomio de grado 3, 2x cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 3. ¿Cuál les parece que va a ser el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Porque si es un polinomio, siempre va a ser todos los reales. Bien. Si son todos los reales, no vamos a tener restricciones. Entonces, no vamos a tener que hacer de entrada una representación y sacar del dominio los puntos en los que la función no esté definida. Vamos a trabajar directamente con todos los reales. Sí, lo que podemos hacer es enseguida una representación de la recta del eje real y acá ya vamos a ir marcando después los puntos críticos, ¿sí? Podríamos marcar el 0 como referencia. Pero de entrada, el dominio van a ser todos los reales. Bueno, para hallar los máximos y mínimos relativos y para ver dónde la función crece y dónde decrece, lo que vamos a estudiar es la derivada de f. Vamos a poner acá, segundo, vamos a hallar la ley de la derivada. Me dicen ustedes, vamos a derivar esta función que es muy fácil. A ver, ¿qué me da la derivada? 5x al cuadrado. No, 6x al cuadrado. Claro, porque fíjense que tenemos el 2, que es la constante, y la derivada de x cubo es 3x al cuadrado. Bien, menos 3, que es la constante, Por 2, por x. x. Bien, menos 12, que es la constante, y la derivada de la función x sería 1, ¿no es cierto? O sea que acá va a quedar menos 12. O directamente digo, bueno, si es esta parte viene a ser una función lineal, menos 12x, ¿no? Y la derivada de una función de la forma un número por x, directamente era el número. O sea que acá me queda menos 12. Y por último, la derivada de 3, ¿quién sería? Fíjense que lo estoy derivando así, por partes, ¿no? Hago la derivada de cada término. Y la derivada de 3 me dijeron que es 0. 0. Muy bien. ¿Ese 0 hace falta ponerlo? No, profe. No, no hace falta. Entonces este 0 lo sacamos. ¿Qué nos quedó? La derivada. Nos quedó 2 por 3, 6x al cuadrado, menos 6x menos 12. Fíjense que la función derivada nos queda una función cuadrática. Lo que sugiero es que de entrada busquemos siempre para ver los máximos y los mínimos relativos los puntos críticos. Entonces vamos a buscar los puntos críticos de la función. Recuérdenme ustedes, ¿qué era un punto crítico?
¿Qué eran los puntos críticos, chicos? ¿Lo saben? A ver. ¿Lo vieron la clase pasada? Eran los valores del dominio de la función donde la derivada tiene que valer ¿cuánto? 0. 0. ¿O bien? No existir, profe. Exactamente, no existir. Entonces, los puntos críticos van a ser los valores del dominio de la función para los cuales o bien la derivada no existe o bien la derivada vale 0. Entonces, vamos a focalizarnos en esto. Ver si hay algún valor donde la derivada no existe y si hay algún valor donde la derivada vale 0. Ahora, si la derivada es un polinomio, porque fíjense que es 6x cuadrado menos 6x menos 12, ¿habrá algún punto donde la derivada no exista? Puede haber 2. ¿O no? Pero donde no existe, ¿qué quiere decir que no existe la derivada? Y que es 0, que no se puede derivar. No, Claudia, no es lo mismo. Fíjate que No. yo tengo un no, esto es separado. Una cosa es que te dé 0 como resultado y otra cosa es que no exista. Esto No tiene límite. quiere decir, claro, quiere decir que no está definida la derivada. ¿Está bien? Quiere decir que cuando vos planteás el límite, muy bien, lo que dijiste último, el límite de la derivada no existe. O sea que acá la función f no es derivable. En cuanto a que no existe la derivada. Si no existe es porque, bien, el límite, cuando vos planteás el límite de la derivada, o te da infinito, o te da menos infinito, o los límites laterales son distintos. ¿Está bien? Pero no existe el límite. Con lo cual la función derivada en esos puntos no va a estar definida. Si yo a la derivada la miro como función, chicos, la función 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Si yo a ustedes les pregunto el dominio de esta función, quiero que ahora la derivada la miren como una función y me digan si hay algún valor de x para el cual no existe la derivada. O sea, para que esta función no esté definida. Pero ahora estoy pensando en esta, no en la función original que era la de x cubo. Siguen siendo Todos todos los reales menos los que logran el 0, profe. Claro, pero por un lado yo voy a decir que la derivada existe siempre. Existe f' de x para todos los números reales. O sea, el dominio de la derivada de f' van a ser todos los reales. Con lo cual, si yo quiero ver algún punto donde la derivada no exista, no voy a encontrar, porque la derivada va a existir siempre. Entonces, si yo quiero ver dónde se cumple esto de que la derivada no existe, bueno, esto no va a suceder porque la derivada existe para todos los x reales. ¿Sí? Entonces, los únicos puntos críticos que vamos a encontrar van a ser aquellos donde yo voy a buscar donde la derivada de la función vale 0. O sea, por un lado yo tengo que ver dónde la derivada vale 0 y por otro, dónde la derivada no existe. Ese análisis ustedes lo tienen que hacer en todas las funciones que les den. Ustedes les dan una función y les piden analicen los máximos y mínimos relativos, no se queden con que los puntos críticos eran donde la derivada vale 0. A ver que voy a repasar otra vez el resumen de teoría, que esto lo vieron en la clase pasada. Un punto es punto crítico o estacionario si ocurren dos cosas. Por un lado, si bien la derivada no existe en esos x sub ceros, o bien donde la derivada vale 0. Es decir, son puntos críticos de una función, primero aquellos puntos que pertenezcan al dominio, porque también va a pasar que cuando me pongo a analizar dónde no existe la derivada, podría ser que ese valor tampoco esté en el dominio y ahí ya no sería un punto crítico. Para hacer un punto crítico o estacionario, primero tiene que estar en el dominio de f, de la función. Y después pueden pasar dos cosas. O bien que la derivada en ese punto valga 0, en ese caso se llama punto crítico, o bien que la derivada en ese punto no exista.
Entonces ahí también hay punto crítico. Y los puntos críticos serán los únicos puntos del dominio de la función donde la función puede presentar extremos relativos. Por eso, cuando en un ejercicio a mí me piden que yo busque extremos relativos, ya sea máximo o mínimo relativo, en general nos piden las dos cosas, máximos relativos y mínimos relativos, yo lo que tengo que hacer es ponerme a buscar los puntos críticos, pero para eso me tengo que saber la definición. Y la definición es que un punto es crítico si estando en el dominio de la función, la derivada en ese punto vale 0 o bien la derivada en ese punto no existe. ¿Está? Por eso yo les hago, acá les escribo la definición de puntos críticos y marco las dos cosas. Por un lado habrá que estudiar dónde la derivada no existe y por otro lado, dónde la derivada vale 0. Para ver dónde no existe, lo que hay que hacer es buscar el dominio de la función derivada. Mientras la función derivada sea un polinomio del grado que sea, su dominio van a ser todos los reales. Y entonces no vamos a encontrar un punto crítico de este tipo donde la derivada no existe. Con lo cual nos vamos a tener que concentrar ahora en aquellos puntos donde la derivada valga 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, cualquier cosa ustedes me frenan y me dicen, profe, no entendí, lo vuelvo a explicar o trato de decírselos de otra forma, ¿sí? Ahora, ¿dónde la derivada vale 0? Bueno, vamos a buscar la derivada, ya la tengo hecha, lo único que hay que hacer es copiar la función derivada e igualarla a 0. Yo quiero ver para qué valores de x se cumple que la derivada en esos x es igual a 0. Entonces, como ya hicimos la derivada, la función derivada, la igualamos a 0. Y ahora acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, resolver la ecuación. Esa ecuación puede ser una ecuación de cualquier tipo. Puede ser un producto, puede ser una suma, resta, puede ser un cociente. Bueno, en este caso es un polinomio de grado 2 igualado a 0. ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación? Con la resolvente. Con la resolvente. Perfecto. Yo para no tener tiempo lo tengo hecho. Profe, ¿y eso se puede agilizar si uno lo viera, ¿no? Cuando se imagina qué es ese polinomio, ¿uno lo puede agilizar al paso o no? Tiene que hacer la resolvente igual, dibujándola, porque ahí yo ya sé que es una parábola, Sí. tiene negativo la B, creo que las ramas van hacia abajo, si no me equivoco, a ver si puede ser. No, las ramas, Clau, van hacia arriba, porque el van 6 hacia arriba, no, lo que es el van en menos 6. positivo. Y el menos 6 me daba, ya sé, ya está. Pero ojo que el signo de B no te dice nada, ¿eh? ¿No? No, el C es la ordenada al origen, te va a decir dónde la parábola Sí. corta al eje Y. Sí. Y el A, el signo de A, te dice que las ramas van hacia arriba. Hacia arriba. Pero vos mirándola, ¿sabés dónde la derivada vale 0? O sea, perdón, ¿sabés dónde te da 0? Porque donde da 0 son las raíces. Así mirándolo no te va a salir. Vos podés sacar las raíces por tanteo, eso se puede, y si no, hacer directamente la resolvente. Ah, está bien, está bien. Pero no, así rápido no lo vas a poder sacar. No, yo preguntaba si había alguna forma rápido de sacarlo, de curiosa, ¿verdad? Porque estaba tratando... Sí, está bien que preguntes, me parece bárbaro que preguntes. Está muy bien que preguntes, así te sacan las dudas. No, lo que podríamos hacer, yo suelo hacer esto, si saco de factor común el número que se pueda para trabajar con números más chiquitos. Si saco el 6, me queda x cuadrado menos x menos 2 igual a 0, y a lo mejor acá lo podés sacar mentalmente. ¿Para qué valor de x? Claro. Esto te da 0. Si x vale 2, 2 al cuadrado te da 4. 4 menos 2, 2 y menos 2, 0. Yo acá ya veo que un x me va a dar 2. Ah, está bien, eso está bueno. Como esto es menos 2, yo sé también que el producto de las raíces tiene que ver con el C, pero bueno, hay otra propiedad de las raíces que a mí me hace intuir que el x2 va a ser menos 1. Y si lo pruebo, me queda menos 1 al cuadrado, 1, menos 1, te quedaría 1 más 1, 2, y 2 menos 2 te da 0. Y entonces ahí ya salen las dos raíces. Pero no habría otro método, ¿eh? Te conviene acá hacer la resolvente.
Si ustedes hacen la resolvente, que total lo pueden hacer, o lo pueden hacer con la calculadora, ¿sí? O directamente, bueno, la plantean, opuesto de b más menos la raíz b al cuadrado, que es 36, menos 4 por a por c, no se olviden de poner en el c el menos, y todo dividido 2 por a. Entonces, si hacen 2 por a, abajo, como a es 6, acá me va a dar 12. Bueno, si ustedes hacen la resolvente completa, les van a dar estos resultados que me dieron a mí. Una de las raíces les va a dar 2 y la otra de las raíces les va a dar menos 1. Pero no habría manera de hacerlo más rápido, de ahorrarnos la resolvente. En este caso no. A lo mejor hay algún otro, si está incompleta, qué sé yo, que sí puede ser, pero en este me parece que no. Si quieren acá, para no confundirlos, lo saco a esto, No sé si sirve o no sacar el 6 de factor común. Sí, bórrelo, profesora, porque si lo ve otra persona, tal vez no. Sí, después el que no escucha la clase, si ve el PDF y no escucha la No grabación, entiende nada. va a decir para qué hizo y bueno, y confunde. Bien, pregunto, ¿para qué hicimos esta resolvente? ¿Cuál era el objetivo? Hallar los X donde la derivada vale ¿cuánto? 0. 0. ¿Y para qué buscamos los X donde la derivada vale 0? Para hallar los puntos críticos, profe. Exactamente. Para hallar los puntos críticos. ¿Qué vamos a hacer una vez que tengamos los puntos críticos? Que vemos que los únicos que encontramos van a ser el menos 1 y el 2. Lo pongo entre llaves porque, bueno, el conjunto de los puntos críticos van a ser estos dos. Fíjense que los puntos críticos son valores de X y en este caso donde la derivada vale 0. En la teoría vimos que los puntos críticos van a ser, a ver si lo voy a poner, se los voy a pegar acá. ¿Por qué buscamos los puntos críticos? Porque los puntos críticos van a ser los únicos puntos del dominio donde la función puede presentar extremos relativos. Vamos a recortarlo y pegarlo a esto, así nos queda en el PDF, que después yo les voy a compartir. Vamos a pegar acá. Ahí está. Por eso buscamos los puntos críticos, porque nuestro objetivo es encontrar quiénes son los extremos relativos. Entonces, para buscar los extremos relativos, lo primero que tuvimos que buscar fueron los puntos críticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto que yo les decía acá, de dibujar esta recta. Bueno, en lugar de dibujarla acá, la tendríamos que... La voy a pasar para abajo. Si no la vuelvo a hacer. Lo que vamos a hacer es, en una línea recta, ubicar los puntos críticos. Nos dieron menos 1 y 2. Entonces ahora vamos a ubicar. Ahí el 0 me quedó fuera de lugar. A ver, vamos a poner el 0 más sobre la rayita. Un ratito de tiempo. Entonces, supongamos que acá tenemos el 0. Un punto crítico me dio menos 1, vamos a suponer que menos 1 está acá, y el otro punto crítico me dio 2. Usemos una escala, yo usé 3 cuadraditos, vamos a marcar el menos 1 y vamos a marcar el 2. Fíjense lo que voy a hacer ahora una vez que tengo los puntos críticos. Me voy a armar intervalos donde los bordes de los intervalos sean justamente estos puntos. Entonces, voy a hacer un intervalo que vaya del menos 1 hacia la izquierda. Otro que vaya del menos 1 hasta el 2. Y otro que vaya del 2 a la derecha. O sea que voy a tener, por un lado, de menos infinito a menos 1. Por otro lado, voy a tener del 1 al 2. Y por otro lado, voy a tener del 2 al infinito. ¿Por qué armé estos intervalos? Porque ahora yo voy a estudiar el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos para ver si en los bordes, que son el menos 1 y el 2, cambia o no cambia el signo. ¿Por qué quiero ver si cambia o no? Por el teorema que vimos hace un ratito,
que dice que si cambia el signo, si la derivada pasa de ser positiva a negativa o de negativa a positiva, ahí tendremos o máximo relativo o mínimo relativo. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe, para saber Profe, si... en el intervalo del medio no va -1. Ah, ahí está. Sí, ahí los vuelvo a hacer. -1, 2, Claudia. ¿Qué puse? ¿Puse otra cosa? 1, 2 había puesto, por eso le Ah, pregunté. sí, entonces me comí el menos. Sí. Disculpen. Vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos un cuadrito. ¿Hicieron el otro día con Natalia ya algún cuadrito? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a poner siempre primero el intervalo, después elegimos un número dentro del intervalo, un valor cualquiera dentro de ese intervalo, estudiamos el signo de la derivada en ese valor y por último sacamos una conclusión acerca de los valores de la función. Entonces tenemos, primero vamos a poner, fíjense que tenemos, como hay 2 puntos críticos, salieron 3 intervalos, ¿no? Vamos a tener un intervalo, otro intervalo y otro intervalo. Bueno, voy a escribir acá intervalo. El primero va a ser de menos, a ver si agrando un poquito, ahí está, de menos infinito hasta -1. El segundo va a ser de -1 hasta 2 y el tercero va a ser de 2 hasta más infinito. Voy a elegir un valor x sub 0 dentro de cada intervalo. Acá voy a hacer el signo de la derivada en todo ese intervalo que va a coincidir con el signo que tenga la derivada en el x sub 0 que elegí. Por ejemplo, si tengo que elegir un x sub 0 dentro de este intervalo primero, por ejemplo, podremos elegir acá el -2, elijo como x0 el -2 y hago la derivada en -2 y le miro el signo. ¿Quién era la derivada? La derivada era esta función, 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Vamos a escribirla acá. Profe, Sí, decime. disculpa, dijiste que elegíamos un punto al azar, ¿no? Es al azar, Mateo, exactamente. Puedes elegir cualquiera, te va a cambiar el resultado, pero no te va a cambiar el signo. Cualquier valor que vos elijas en este intervalo, yo elijo el -2. Vos podés elegir el -3, Claudia elige el -4, Erika elige el -8. Nos van a dar resultados distintos, pero para todos el resultado va a tener el mismo signo. A nosotros nada más nos va a interesar si da positivo o si da negativo. ¿Está bien? Yo lo que hago, chicos, estoy muy acostumbrada a sacar este factor común para trabajar con números más chiquitos y no tener que estar usando la calculadora. A mí me da mucha fiaca ir a buscar la calculadora o el celular una vez que estoy sentada con papeles, por ejemplo. Y si yo saco el factor común 6, fíjense que puedo hacer la cuentita más rápido. Si ustedes no quieren, no lo saquen, ¿eh? Pero yo ahora voy a reemplazar a la x por -2 en la derivada. Y lo voy a reemplazar acá, yo. Entonces me va a quedar -2 al cuadrado menos -2 y -2. Me queda 6 por -2 al cuadrado me da 4. 4 más 2 menos 2. Fíjense que esto lo tacho y me queda 6 por 4, 24. ¿Qué signo tiene 24? Positivo. Positivo, profe. Es mayor que 0. Entonces yo acá no voy a poner el 24, voy a poner directamente positivo. La derivada en -2 es positiva. Por lo tanto, sí, decime. Esto significa que en el intervalo menos infinito, -1, la función va a crecer. Exactamente, Yamila, exacto. Más allá de que me dio 24, como lo único que me interesa es el signo de la derivada, y la derivada nos dio positiva, lo voy a recalcar acá, la derivada en -2 me dio mayor que 0. Yo lo voy a escribir así, positiva, quiere decir que entonces f en ese intervalo va a ser creciente. Y yo lo voy a indicar así, crece.
¿Está bien? Con esa flecha indico que f crece. Y lo voy a escribir acá abajo. F es creciente, ¿en qué intervalo? Bueno, yo ya sé que por ahora va a ser creciente en el intervalo que va de menos infinito a menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada es positiva en ese intervalo. Y estoy usando lo que vimos en teoría, este teorema. Si la derivada es positiva para todos los x en un determinado intervalo, f es estrictamente creciente en ese intervalo. Profe, ¿esta derivada es la recta tangente a la función en ese intervalo? En realidad, representa la pendiente de la recta tangente en cada punto. Entonces, si vos elegís el numerito menos 2, este menos 2 que está acá, que la derivada en menos 2 nos dio 24, quiere decir que la pendiente de la recta tangente en ese punto es 24. Con lo cual la función va a ser bastante empinada, porque tiene una pendiente grande. Ahora, si vos haces la derivada en menos 3, te va a dar otro número, ¿sí? Y entonces va a tener otra pendiente la recta tangente. Pero todas las pendientes son positivas. Y como todas las pendientes son positivas, en todo ese intervalo la función va a ser creciente. ¿Me explico, Yami? Sí, profe. Fíjate esto, mira. Es como si acá tendríamos así. Acá la pendiente, Cambiarla. la recta tangente la dibujas acá, la dibujas acá, la dibujas acá, la dibujas acá. Fíjate que la inclinación va cambiando. Acá es muy poquito empinada y acá va a ser más empinada. Pero en todas, la pendiente es positiva. Entonces, como en todo el intervalo la derivada es positiva, la función es creciente en todo el intervalo. Sí. Profe, si en el punto B, por ejemplo, sería la derivada 24, en el punto A va a ser menos que 24. Exactamente. En el punto A, mira, en el punto A parecería que casi va a ser 0. Suponte Claro. que en el punto A sea un medio. En este, mira, en este acá, fíjate que esta tiene una pendiente que parece la recta 45 grados. Acá donde te estoy marcando, podría ser en este punto que la derivada valga 1. En B, qué sé yo, podría ser 2. Para que la pendiente sea 24, imagínate, Yami, que la situación es esta. Que si vos estás acá, en 1, por ejemplo, si te vas 1 a la derecha, subís 24 unidades. Eso quiere decir que la pendiente es 24. Que por cada una unidad que vos dibujes, vamos a hacer otra escala. Está bien, que la pendiente sea 24, quiere decir esto. Si vos estarías, supongamos acá, por cada una unidad que te vas a la derecha tenés que subir 24 unidades. Si esto vale 1, que esto valga 24. Y la recta pasa por acá y por acá. Fíjate que es recontra empinada. ¿Está bien? Sí, profe. Después yo eso se lo borro, ¿eh? Bien, pero pregunten todo lo que necesiten. Sí, a mí se me hace por ahí más fácil, o sea, pasarlo al gráfico e ir viendo para ver si entendí bien la idea. Por eso le pregunto. Igual, no sé si te conviene dibujar la derivada. Si vos querés dibujar la derivada y a partir de ahí sacar la información, se puede. Pero si no, lo que te conviene es pensar, porque vos después la que vas a tener que dibujar es la función original, no la derivada. Entonces, por ahí me parece que los va a confundir hacer el dibujo de la derivada. ¿Sí? Pero vos, sabiendo el signo de la derivada, tenés la información acerca de la función que querés dibujar. Como la derivada da positiva, la función es creciente en todo ese intervalo. Entonces, también podríamos ir haciendo esto, chicos. En este intervalo que tenemos acá, ya sabemos que la función de menos infinito a menos 1 va a ser creciente. Entonces, acá ya me dibujo una flecha que vaya para arriba. Ahora, vamos a ver qué pasa desde menos 1 a 2, si sigue siendo creciente o si ahora es decreciente. Y entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para ver qué pasa en el intervalito que va de menos 1 a 2.
Elegir un valor de ese intervalo. Exacto. ¿Cuál podría ser el más fácil de elegir? El 0. El 0, perfecto. Vamos a hacerlo con otro color, con naranja. Vamos a elegir acá el 0. Vamos a hacer ahora la derivada en 0. Me va a quedar 6 por 0 al cuadrado menos 0 menos 2. Me queda 6 por menos 2. Porque esto me da 0, esto me da 0. Y 6 por menos 2 es menos 12. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente en 0 da menos 12, que es un número negativo. Derivada en 0 nos dio negativo. Lo pongo acá. Si la derivada es negativa, ¿cómo va a ser la función en ese intervalo? Decreciente. Decreciente. Exactamente. Va a ser decreciente en todo el intervalo. Entonces yo sé que de menos 1 a 2 la función decrece. ¿Está? Podríamos escribirlo acá. Vamos a escribirlo abajo. Vamos a poner f es decreciente. Se largó, ¿eh? En el intervalo menos 1, 2. Elegimos ahora un punto en el último intervalo. Por ejemplo, el 3. Y entonces voy a hacer la derivada de f en 3. Me va a quedar 6 por 3 al cuadrado menos 3 menos 2. Me queda 9 menos 3, 6, menos 2, 4, ¿no? Me vuelve a quedar 24. Incluso no haría falta calcular exactamente el número. Si yo a veces me puedo dar cuenta rápidamente si el resultado va a ser positivo o negativo, con el signo ya está. Yo necesito nada más saber si es positiva o si es negativa. Entonces, la derivada en 3 nos dio positiva. Me dio positivo, quiere decir que entonces la función, ¿cómo va a ser si su derivada es positiva? Creciente. Creciente. Y entonces, vamos a hacerlo acá arriba, la función acá va a ser desde 2 a infinito, va a ser una función creciente. Entonces, cuando pusimos creciente, acá al principio que pusimos creciente en menos infinito menos 1, voy a hacer más chiquitito. Voy a poner acá, f es creciente en. Por un lado va a ser creciente en el intervalo menos infinito menos 1, pero también va a ser creciente en el intervalo último, del 2 al infinito. Vamos a poner acá unión del 2 al infinito. Entonces fíjense que con el cuadro yo ya tengo dónde crece, dónde decrece, y ahora, mirando el cuadro, yo voy a poder deducir si tiene máximo relativo, mínimo relativo o ninguna de las dos cosas. Si la función viene subiendo y empieza a decrecer, ¿qué va a ocurrir? ¿Hay un máximo, hay un mínimo o no hay nada? ¿Qué me dicen ustedes? Ahí hay un máximo. No. Un máximo, porque viene subiendo, vamos a mirarlo acá. Si viene subiendo y empieza a bajar, va a haber un máximo. ¿Dónde se va a presentar ese máximo? ¿Para qué valor de x? Para el 0. En 0. ¿Por qué en 0? Ah, no, para el menos 2. Menos 1. Menos 1, sí señor. ¿Por qué menos 1? Fíjense, miremos bien el cuadrito, este cuadro que tenemos acá. La función viene subiendo en el intervalo que va de menos infinito hasta menos 1. Y exactamente en menos 1 empieza a bajar. ¿Se acuerdan que armamos estos intervalos al principio?
que un borde era menos 1 Ok. y otro borde era 2. Esos bordes menos 1 y 2 los habíamos sacado a este menos 1 y a este 2 los sacamos de acá, de los puntos críticos. Menos 1. Profe, y son justamente donde la función va a tener un máximo o un mínimo. Exacto. Fíjate que acá dice que los puntos críticos son los únicos puntos del dominio donde la función puede presentar los extremos relativos. Y entonces nosotros encontramos que en menos 1, que es uno de los puntos críticos, presenta un máximo relativo. Y vamos a ver que en 2, como viene bajando y después empieza a subir, ahí presenta El mínimo. claro, un mínimo relativo. Podría suceder que no hubiera extremo relativo. Si la función fuera creciente y en el próximo intervalo sigue siendo creciente, ahí no va a haber nada. Por eso acá dice, pueden presentar. Ese puede es porque puede presentar o no. No es que sí o sí los puntos críticos tienen extremos relativos. A veces sí y a veces no. Pero si hay extremos relativos, sí o sí van a ocurrir en los puntos críticos. Es decir, no puede haber un extremo relativo en 5, o en 8, o en menos 3. Si hay extremos relativos, sí o sí van a ocurrir o en menos 1 o en el 2, en los puntos críticos. ¿Me explico? O sea, si es extremo relativo, va a ocurrir en un punto crítico. Ahora, podría ser que tengamos un punto crítico que no sea un extremo relativo, que sobre, digamos, que no sea nada. Lo vamos a ver en otro ejemplo. Pero acá sí coincide que en un punto crítico va a ser máximo y en otro va a ser mínimo. ¿Cómo me doy cuenta si es máximo o mínimo? Y bueno, chicos, mirando la flecha. Si sube y empieza a bajar, máximo. Entonces acá yo voy a poner, implica, viene de que cambia el crecimiento. Como cambia el crecimiento, acá va a haber un máximo. Va a haber un máximo relativo. Ese máximo relativo, ¿dónde ocurre? Ocurre en el x0 igual a menos 1. ¿Y qué va a haber acá? Acá va a haber un mínimo relativo. ¿Dónde ocurre ese mínimo relativo? Ocurre en x sub 0 igual a ¿cuánto? En 2. En 2. Uno ocurre en menos 1 y otro ocurre en 2. Y justamente son los dos puntos críticos. Ahora, ¿cuánto vale el máximo relativo? ¿El máximo relativo vale menos 1 o cuánto vale? ¿Cuál es el valor del máximo? La imagen. Exactamente. Entonces, para sacar el máximo relativo, lo que vamos a hacer es f de menos 1. Y cuidado, porque ahora no es la derivada en menos 1, que ya sabemos que vale 0. Es la función en menos 1. La función original, que es esta que tengo acá. ¿Está bien? Entonces vamos a reemplazar a la x en la función original por menos 1. Déjenme que saco esto y lo vamos a hacer acá abajo. F era 2 por x al cubo, yo acá voy a poner un menos 1 al cubo, menos 3 por x al cuadrado, y acá voy a poner un menos 1 al cuadrado, menos 12 por x, y acá pongo otra vez menos 1, más 3. Lo pongo un poquito más grande, ahí. Hacemos las cuentitas. Me queda menos 1 al cubo menos 1 por 2 menos 2. Esto da menos 1. Ahora, esto, como está al cuadrado, me da 1 positivo. Menos 3 por 1 me da menos 3. Esto, menos por menos, me va a dar más. Este menos 3 con este más 3 se me va y me queda como resultado 10. Por lo tanto, el máximo relativo, que es f de menos 1, va a ser 10. ¿Se entendió?
Sí, profe. Muy bien. O sea, el máximo ocurre en -1, pero ¿cuánto vale? Vale 10. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el mínimo. El mínimo relativo va a ser f de 2. Y hacemos todo lo mismo, reemplazamos. Yo para hacer más rápido, a ver si los copio, pero les voy a decir directamente cuánto da. 2 al cuadrado, después ustedes revisen. A ver si lo copié bien. 2 por 8, 9, 3 por 6. Sí. Bueno, eso me dio -17. Bueno, ese es el valor del mínimo relativo, que es el valor de la función en 2. O sea que esto me da -17. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. En el mínimo relativo yo pensé que era 0. ¿De dónde sacaste que te daba 0? Por el punto crítico en 2. Pero fíjate que me parece que lo estás confundiendo por esto. Una cosa es la derivada de la función en 2, que vale 0, y otra cosa es la imagen del 2, que vale -17. Va a ser la imagen tanto en el máximo como en el mínimo. Exactamente, exacto. Listo. Gracias, profe. El máximo y el mínimo son las imágenes. Por eso yo, cuando hicimos el repasito, ¿ves que lo que recalqué acá, te acordás? Vamos a hacerlo con otro color. Que el máximo es f de x sub 0, no es f' en x sub 0. Y el mínimo también es f de x sub 0. Porque la derivada en esos puntos vale 0. Pero lo que vos querés ver es la altura que va a tener la gráfica. El máximo relativo va a ser el punto más alto dentro de un intervalito y el mínimo relativo va a ser el punto más bajo dentro de un intervalito. Pero ¿cuánto vale? Es justamente la imagen. Yo les voy a mostrar, que ya la tengo dibujada en GeoGebra, la función me va a quedar así. A ver que se los agrando un poquito para que lo vean. Vieron que la función en -1 a nosotros nos dio 10, ¿no? Acá, en -1, la función vale 10. ¿Cuál es el máximo relativo? Es 10, es la altura más alta para los puntos dentro de este intervalo. Y el mínimo relativo va a ser la imagen del 2. La imagen del 2 nos da -17. Ese va a ser el mínimo relativo. Y acá voy a tener el máximo relativo. Una cosa es dónde ocurre el máximo. ¿Sí? El máximo ocurre, vamos a dibujarlo, ocurre en -1, pero ¿cuánto vale? Vale 10. Y el mínimo ocurre en 2. ¿Pero cuánto vale? Vale -17. ¿Lo ves mejor, Yami? Sí, profe, ahí entendí. Muchas gracias. No, de nada. Y si ustedes dibujan la recta tangente, tanto en -1 como en 2, fíjense que la tangente, ¿cómo queda? Si yo quiero hacer la recta tangente acá. O quiero hacer la recta tangente acá abajo. ¿Se ve que queda horizontal la recta tangente? Sí, profe. Justamente queda horizontal porque la derivada en esos dos puntos vale 0. Nosotros lo que hicimos fue igualar a 0 la derivada y ver que la derivada vale 0 para esos valores, para -1 y para 2. Por eso en esos valores es donde la gráfica pegó la vuelta. Venía subiendo y empezó a bajar, venía bajando y empezó a subir. Tanto en -1 como en 2, las tangentes quedaron rectas horizontales. ¿Por qué? Porque en esos dos puntos la derivada vale 0. O sea que acá nos haya dado 2 y -1, quiere decir que la derivada, paren que saco esto, que la derivada de la función en 2 vale 0 y la derivada de la función en -1 vale 0. Pero otra cosa es cuánto vale la función.
Por eso acá cuando hacemos máximo relativo y mínimo relativo, no hacemos la derivada. Hacemos la función en -1 y la función en 2. Buscamos la imagen para poder dibujarla. Justamente el objetivo de estos ejercicios son representarlas a las funciones. Cuando yo la quiero representar, lo que voy a hacer es buscar cuánto vale la función en cada punto. ¿Sí? La imagen del -1 es el máximo relativo y la imagen del 2 es el mínimo relativo. Profe, Sí. ¿y por qué en el gráfico estaba marcado el 4 como un punto? El 4, vamos a ver. No, mira, están marcadas los puntos de intersecciones con los ejes. ¿Dónde corta el eje claro. X y dónde corta el eje Y? Fíjate que corta el eje Y en 3, que eso se ve fácil, porque es justamente el término independiente del polinomio. ¿Te acordás que al final decía +3? Corta el eje Y en 3. Pero corta el eje X cerca del -2 y cerca del 4. Pero no, el 4 está, a ver que te lo agrando un poquito. Ay, no lo estoy achicando, bueno. Fíjate que en 4 vale, no sé cuánto vale mucho, vale más de 12. Y vamos a ver, si vos querés sacarla, vos podés hacerlos esos cálculos. Podés hacer, por ejemplo, la imagen de 3. Yo lo hice para hacer mi dibujo. Ahora no estoy viendo dónde lo tengo. Acá, para. F de 3 me dio -6. O sea que la imagen del 3, vamos a agrandarlo un poquito más. En 3 la función vale -6. Mira, acá. Cuando x vale 3, que será por acá, la función me dio -6. Es este puntito. Y, bueno, la raíz de la función está entre 3 y 4, pero no es fácil encontrar las raíces de un polinomio de grado 3. Nosotros lo que vamos a hacer es un esbozo de la gráfica. No nos va a quedar así hermosa como lo hace GeoGebra, pero vamos a hacer una aproximación. Teniendo la intersección con el eje Y teniendo los máximos y mínimos y la concavidad, máximos y mínimos relativos y la concavidad, donde crece, donde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y punto de inflexión, con eso vamos a poder hacer una aproximación y nos va a quedar algo parecido a esto. Profe, sí. En el examen piden graficar, ¿no? Al ser... ¿Y es presencial? Si es presencial, sí, a veces pedíamos graficar y poníamos funciones relativamente fáciles porque lleva mucho tiempo hacerlo. Pero en algún examen se ha pedido la gráfica, sí. Si no, en la mayoría lo que pedimos es parte del análisis. O pedimos dónde es creciente y decreciente y máximos y mínimos relativos, o pedimos la concavidad, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y puntos de inflexión. Muy rara vez, algunas pocas veces, se ha pedido la gráfica. Que yo recuerde 1 o 2 veces en todos los exámenes que he tomado, porque es largo. Bien, claro, gracias. Sí, le lleva mucho tiempo. En ese caso, después los otros ejercicios tendrán que ser más fáciles, más cortitos, para que les alcance el tiempo. Lo que puede pasar es que ahora les demos varios gráficos y que les digamos, bueno, el gráfico de la siguiente función es este, y ustedes que con hacer a lo mejor el análisis de los máximos y mínimos relativos, con eso solo ya puedan decir qué gráfico es. ¿Está bien? Sí, perfecto. Hacer multiple choice me parece que va a ser un poco más fácil porque ustedes van a tener las opciones. ¿Ya se sabe, profe, que no va a ser presencial? Mira, es muy, muy probable que sea presencial en diciembre la instancia teórica. Que la virtual, que la práctica sea, el final de práctica sea virtual y el final teórico sea presencial. Se está organizando para que sea así. Todavía no es definitivo, pero es probable. ¿Y fecha, profe, tienen definida ya? No, nada. No la tengo, pero ya en estos días va a estar. Cuando apenas la coordinadora las tenga, las va a publicar. Bueno, gracias, profe. A mí me parece... Ahí, a ver... Espérame, o no están las del año que viene y las de diciembre ya están. Déjame un segundo que me fijo si por las dudas en el campus no lo publicó ya. Yo tengo agendadas una fecha, pero ahora se me mezcla con introducción a la matemática y no tengo la agenda acá. A ver si en aviso Julieta no lo publicó. ¿O Clara? Programación consulta.
examen final, no está publicado todavía, pero yo creo que una de las mesas va a ser principios de diciembre y la otra será, no sé, no me acuerdo si son 2, si es una, se me mezcla todo porque trabajo. Sí, no hay problema, profe. Así que no, les voy a dar información falsa. Vuelvo a compartir. Pero te averiguo, le pregunto a Clara si están las fechas y cualquier cosa, si las tengo, se las publico en el aula. Buenísimo. Así ustedes ya se van organizando. Antes eran 2 fechas en diciembre, ahora no me acuerdo si son 2 o si es una, entré en la duda. No tengo la agenda acá. Vamos de vuelta. Bueno, hasta acá, ¿se entendió entonces cómo hicimos creciente, decreciente, máximo y mínimo relativo? Sí, profe. Bien, si los demás no dicen nada, seguimos. Ahora sí, aplicamos hasta acá. El criterio de la derivada segunda, hay un criterio que sirve y que es alternativo a lo que hicimos recién y sirve para ver si en un extremo relativo se trata de un máximo o de un mínimo sin hacer el cuadrito, ¿sí? Entonces, es un teorema que dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, derivable en todo el intervalo abierto, fíjense que acá estamos diciendo que es derivable en todo ese mismo intervalo. Y x sub 0 es un punto interior en x sub 0, supongamos que además la función tiene derivada segunda, o sea que se puede volver a derivar en ese intervalo y que la derivada segunda es distinta de 0. Este criterio va a usar la derivada segunda. Entonces va a decir así, si nosotros sabemos que la derivada primera es 0, o sea que es un punto crítico donde la derivada vale 0, y además evaluamos la derivada segunda, o sea que volvemos a derivar y reemplazamos en la ley de la derivada segunda otra vez por el mismo x sub 0 y el signo de la derivada segunda nos da positivo, ahí la función va a tener un mínimo relativo. O sea que va a ser así. Es decir, la derivada primera vale 0, hay una tangente horizontal, pero la derivada segunda es positiva. Ahí va a haber, ¿por qué? Porque con este criterio yo lo único que hago es saber, haciendo la derivada segunda, yo lo que hago es, a partir de los puntos críticos, que yo ya sabían que eran menos 1 y 2, puedo decir directamente con el signo de la derivada segunda si hay mínimo relativo o si hay máximo relativo. Eso en caso de que la derivada segunda sea positiva o negativa. Si la derivada segunda da 0, ese criterio no me sirve. Pero no voy a poder decir si la función es creciente o decreciente en los intervalos. O sea, yo después lo voy a borrar, pero la idea de usar el criterio de la derivada segunda para saber si hay un mínimo o un máximo, profe. Exacto. Se hace así, mira, vos ya tenés la derivada primera, que la derivada primera dijimos que era 6x cuadrado menos 6x menos 12. Entonces vos, con la derivada primera, haces la derivada segunda. La derivada segunda te va a dar 6 por 2x menos 6. O sea que te va a quedar 12x menos 6. Entonces vos ahora vas a hacer la derivada segunda evaluada en menos 1. Entonces vas a hacer 12 por, fíjate que la derivada segunda es este que está acá. 12 por menos 1, menos 6. Eso te va a dar menos 12, menos 6, menos 18. Te queda negativa. Si la derivada segunda en el punto crítico da negativo, ¿qué dice el criterio? ¿Que entonces hay un máximo o que hay un mínimo?
Máximo. Máximo. Y esto, viste, como que es al revés. A mí me parece que si daría negativo sería mínimo, pero no. Si es negativo, es máximo. Y si es positiva, es mínimo. Como nos dio negativo, hay un máximo. Entonces acá pongo, f tiene un máximo relativo en x0 igual a menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada segunda dio negativa. Y fíjense que el máximo relativo era en menos 1. Está bien, coincide con lo otro. Lo que pasa es que hay que acordarse muy bien eso y no confundirse. Es más fácil todavía analizar que, creo. Exactamente. Profe. Si ahora hacemos la derivada segunda en 2, nos va a quedar 12 por 2 menos 6. Esto nos da 18, positivo. Si la derivada segunda da positivo, entonces f tiene un mínimo relativo. Claro, es para saber qué pasan en esos puntos críticos, nada más, profe. Exactamente. Entonces, ¿cuándo la tendremos que aplicar, profe? Porque Y mira, si en un ejercicio solo te dice buscar máximo y ver si tal punto tiene, si la función tiene máximo o mínimo relativo en tal punto, lo podés usar. Si no la tenés que dibujar después y solo querés saber si es máximo o mínimo relativo, buscás los puntos críticos y haces el criterio de la derivada segunda. Es rápido, porque vos haces la derivada segunda, lo evaluás y con el signo ya sabés si es mínimo o si es máximo. Ahora, si a vos en el ejercicio te piden que además en los intervalos donde la función crece, donde decrece, y para eso usás directamente la tablita esta. ¿Me explico, Mateo? sí, o sea, tendríamos que encontrar los puntos críticos y de ahí aplicar el criterio este. Y si tengo negativo, o sea, si es menor que 0, diríamos de que hay un máximo, y si es mayor a 0, diríamos que hay un mínimo. Exactamente. Esto se llama criterio de la derivada segunda para la existencia de extremos relativos. Si a vos te piden extremos relativos, vos podés usar o el criterio de la derivada primera, que es el que usamos recién, o el criterio de la derivada segunda, que es este que acabamos de ver. Pueden elegir ustedes cualquiera de los dos. ¿Está? Ahora, ¿cuánto vale el máximo relativo y cuánto vale el mínimo relativo? No se olviden que si te pide cuánto valen, yo pongo acá, ojo. Si queremos saber cuánto vale MR y MR, máximo y mínimo relativo, debemos hallar. Y ahora, bueno, ¿cómo hacíamos el máximo relativo? Bueno, la imagen de menos 1. Y mínimo relativo, la imagen de 2. Porque me pueden dar un verdadero o falso que diga, bueno, el máximo relativo es menos 1. Y sería falso. El máximo no es menos 1. El máximo ocurre en menos 1. Pero ¿cuánto vale? Lo que vale el máximo es la imagen de menos 1, que no lo voy a volver a hacer. Pongo puntos suspensivos acá, pero esto nos daba 10. Y el mínimo relativo es la imagen del 2, que nos daba menos 17. ¿Estamos? Una cosa es dónde ocurre y otra cosa es cuánto vale. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si nosotros estamos en el contexto de nuestro ejercicio, no hacía falta que hagamos esto. Pero como para aplicar la teoría lo hicimos. Se hace o un método o el otro. Bueno, yo sugiero que si están en un ejercicio donde además me pide dónde crece, dónde decrece, que lo hagamos como lo hicimos acá, con la tablita. Porque eso nos va a permitir después hacer el gráfico, ¿sí? Ahora, ¿cómo seguía el ejercicio? El ejercicio dice después que hallemos otra cosa, que son los puntos de inflexión y las concavidades. Concavidades quiere decir si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Vamos a la teoría
Y vamos a ver entonces convexidad y concavidad. Supongo que ya lo vieron. Una función se va a decir cóncava hacia arriba si la curva que representa la función se encuentra por encima de las rectas tangentes a la misma. Fíjense que si ustedes van dibujando las rectas tangentes, se ve acá en el dibujo que las tangentes quedaron como abajo de la gráfica o que la gráfica quedó encima de las tangentes en el primer dibujo, en este. ¿Está bien? Cuando eso ocurre se va a decir que la función es cóncava hacia arriba o también se le dice convexa. Yo no voy a decir convexa, voy a decir directamente cóncava hacia arriba. Fíjense, las tangentes quedaron por debajo de la gráfica o la gráfica quedó por encima de las tangentes. Acá tengo una recta tangente, acá tengo otra recta tangente y la gráfica de la función queda por encima. Bueno, más o menos. Queda por encima. Acá también. Queda por arriba la gráfica. Bueno, yo para hacerlo más fácil, cuando ahora hagamos un cuadrito otra vez de doble entrada, una tabla, en lugar de escribir cóncava hacia arriba, o voy a escribir así, cóncava hacia arriba, o voy a hacer esto, voy a hacer este dibujito. Para mí cóncava hacia arriba sería como esto, como la carita contenta. La función va a ser cóncava hacia arriba si tiene esta forma. Y va a ser cóncava hacia abajo si tiene una forma así, como el de la carita triste. ¿Por qué acá es cóncava hacia abajo? Porque ahora la gráfica quedó por debajo de las tangentes. Cuando eso ocurre, chicos, son definiciones, ¿eh? Fíjense que es una definición. Si yo tengo una función derivable, entonces voy a decir que la función se llama cóncava hacia arriba en este caso y se llama cóncava hacia abajo en este caso. En este caso, la función queda por debajo de las rectas tangentes. Acá tengo la recta tangente, acá tengo la función. Y entonces queda como si fuera una boquita de una carita triste. ¿Estamos? No confundamos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo con creciente o decreciente. La función puede ir subiendo y puede subir contento, puede subir triste. Puede subir así o puede subir así. ¿Ven la diferencia? Que acá sube, pero sube cóncava hacia arriba. Y acá también sube, pero sube como si fuera una cara triste, digamos. Sube cóncava hacia abajo. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Fíjense, acá va subiendo y sube cóncava hacia arriba. Y acá también va subiendo, pero acá sube cóncava hacia abajo. Ahora, también puede ir bajando. Pero yo puedo ir bajando cóncava hacia arriba o puedo ir bajando cóncava hacia abajo. ¿Lo ven? Es otra cosa la concavidad. No tiene nada que ver con que sea creciente o decreciente. Tiene que ver con la forma que tiene la gráfica. Y esa forma va a depender de si las tangentes quedaron por encima o por debajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, se entiende. Buenísimo. Ahora, ¿quién me va a aportar esta información? La derivada segunda. El signo de la derivada segunda me va a decir cuándo la función es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Si la derivada segunda es positiva en todo un intervalo, la función va a resultar cóncava hacia arriba en todo el intervalo. Y si la derivada segunda es negativa en todo un intervalo, la función será cóncava hacia abajo en todo ese intervalo. ¿Está? Esto está bueno de estudiar porque es directo, no es como el de antes que, bueno, con el criterio de la derivada segunda para máximo y mínimo relativo hay que pensar un poquito. Acá, si es positiva la derivada segunda, función cóncava hacia arriba. Si es negativa, pum para abajo, cóncava hacia abajo. ¿Está? Es fácil de memorizar. Entonces,
¿Cuándo es cóncava hacia arriba? Cuando la derivada segunda es positiva. ¿Cuándo es cóncava hacia abajo? Cuando la derivada segunda es negativa. ¿A qué llamamos punto de inflexión? Va a haber un punto de inflexión cuando haya un cambio en la forma de la concavidad. Si la función era cóncava hacia abajo y pasó a ser cóncava hacia arriba en un puntito de la gráfica, a ese punto se lo llama punto de inflexión. Y si pasa de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, lo mismo, no importa, es de una forma a la otra. Como pasó, profe, en el menos 17, en la imagen de 2. Ahí no cambió la concavidad, Yami. Ahí cambió el crecimiento. Fíjate que la función venía bajando y empieza a subir. Pero vamos a ver ahora, mirá este dibujo que vos tenés acá. Este. Una cosa son los máximos y mínimos relativos. Fíjate que la función acá viene subiendo, ¿no? Sube, sube. Llega un momento por acá donde empieza a bajar. ¿Te das cuenta que acá empezó a bajar? Sí, profe. ¿Qué hay ahí? Si venía subiendo y empezó a bajar, vamos a poner X1. ¿Qué habría en X1? ¿Un qué? Un punto crítico. Hay un punto un máximo. Crítico. Eso, hay un máximo relativo. Hay un máximo relativo en X1. Bien. ¿Te parece que hay un mínimo relativo en algún lado? Yo creo que por acá. Viene bajando y después como que empieza a subir. Y me parece que por acá hay otra tangente horizontal y acá vamos a poner X2 y en X2 me parece que hay un mínimo relativo. X2 es el punto como más bajo de ese intervalo. Entonces por acá habrá un mínimo relativo. Ahora, fíjense en la forma de la gráfica, como que si la gráfica sube o baja, triste o contenta. Yo no sé si ayuda que yo diga que es una pavada, pero a ver, miren. Acá la función venía subiendo y empieza a bajar. Pero esto, ¿les parece una cara triste o una cara contenta? Triste. Triste. Entonces ahí es cóncava hacia abajo. Se ve muy apenas igual, profe, el punto de inflexión. O sea, ¿Cómo, Mateo? Que el punto de inflexión es como muy apenas, porque yo estaba viendo ahí la gráfica y digo, bueno, empieza a ir de forma creciente y después cuando tiene que decrecer empieza como a crecer de nuevo y ese sería el punto de inflexión, ¿o no? Vos sabés que el punto de inflexión es cuando hay un cambio en la forma, pero no cambia el crecimiento. Es más difícil de verlo que el máximo y el mínimo. El máximo y el mínimo son mucho más fáciles de reconocer en una gráfica. El punto de inflexión es más difícil. Es cuando las tangentes cambian de posición. Las tangentes vienen por encima de la gráfica y pasan a estar debajo. Mirá, si yo te marco acá esta parte de la gráfica, es así. Esto se parece más a una cara contenta, ¿no? Esta forma, de esta segunda parte de la gráfica. Entonces ahí voy a decir que es cóncava hacia arriba. Ahora, ¿cuándo cambió? Y cambió cuando las tangentes cambiaron de lugar. Fíjense que acá la tangente es horizontal, porque la pendiente de la derivada vale 0, pero la tangente queda por encima de la gráfica, o la gráfica queda por debajo de la tangente. Acá también, pero llega un momento en la que quedan casi juntas. Y cuando pasa para acá, acá las tangentes como que pasan a estar abajo. Se ve que las tangentes venían arriba y llega un momento en que pasan para abajo. Ahí es cuando se produce el cambio, que es esta flecha donde dice el punto de inflexión. El punto de inflexión va a ser acá. Pero es muy sutil, es más difícil de verlo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es al revés. A nosotros nos van a dar la ley de la función. Nosotros tenemos que ver el signo de la derivada. Vamos a ver cuándo la derivada segunda vale 0. Después vamos a estudiar cuándo la derivada segunda es positiva, cuándo es negativa
y vamos a ver cuándo cambia de signo. Vamos a hacer un cuadrito parecido al que hicimos recién, pero en lugar ahora de poner si f crece o si f decrece, vamos a poner si f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y si hay un cambio en la concavidad, ahí va a haber un punto de inflexión. O sea, ¿cuándo va a presentar un punto de inflexión? Cuando f pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. ¿Está bien? En un x0. Cuando haya un cambio en la concavidad. Ahora, hay un teorema que nos va a permitir, digamos, ver por dónde empezar a buscar ese punto de inflexión. Es este teorema que está acá. Y dice, sea f una función derivable en un entorno de x0. Supongamos también que existe la derivada segunda para todos los x de dicho entorno. Y que f presenta un punto de inflexión en x sub 0. Presenta en x sub 0 un punto de inflexión. El teorema dice que entonces la derivada segunda en ese x sub 0, donde había un punto de inflexión, va a valer 0. Ahora, ojo que este teorema dice esto. Si hay un punto de inflexión en x sub 0, eso implica que la derivada segunda en x sub 0 vale 0. Ahora, el teorema no dice que si la derivada segunda en x sub 0 vale 0, eso implica que hay un punto de inflexión en x0. Eso no es cierto. ¿Está? O sea que no vale la vuelta. No vale que si la derivada segunda vale 0, necesariamente va a haber un punto de inflexión. Si la derivada segunda vale 0, podrá haber un punto de inflexión o no. Pero que la derivada segunda valga 0 en un punto, me está indicando que ahí hay un posible punto de inflexión. Entonces la observación va a decir, los puntos de inflexión de una función se darán en aquellos puntos de su dominio donde no exista la derivada segunda o donde la derivada de los extremos relativos. ¿Se acuerdan que decíamos? Los puntos críticos, no, acá. Esperen, esto que teníamos acá. Los puntos críticos de una función son los únicos puntos de su dominio donde puede presentar extremos relativos. Decíamos, puede presentar o no, pero si presenta extremo relativo, entonces sí o sí va a estar en un punto crítico. Bueno, ahora lo mismo. Los puntos de inflexión estarán donde la derivada segunda valga 0. O bien donde la derivada segunda no exista. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahora es hallar la derivada segunda y ver dónde no existe y ver también dónde vale 0. Si la derivada segunda vale 0 en algún punto, esos son los posibles puntos de inflexión. Y si la derivada segunda no existe en determinado punto, pero ese punto está en el dominio, ahí también va a ser un posible punto de inflexión. ¿Cómo hacemos para confirmar si es punto de inflexión o no? Bueno, nuevamente, hay un criterio que es el de la derivada tercera, que es que la derivada tercera en ese punto sea distinto de 0 y ahí me garantiza que va a haber un punto de inflexión. O bien, ver dónde hay un cambio en la concavidad. Ahora lo vemos en la práctica. Profe, ¿cómo dijiste esa partecita para confirmar que ese sea el punto de inflexión? No tiene que existir en la derivada tercera. En realidad, la derivada tercera tiene que ser distinta de 0. Ah, ahí está, no, me había equivocado de signo. Ahí está. Mira, dice, sea una función derivable por lo menos hasta el tercer orden inclusive, o sea que tenga derivada primera, segunda y tercera por lo menos, en un entorno de x0. Supongamos también que se cumplen las siguientes condiciones. Si vos lográs que la derivada segunda sea 0 y cuando haces la derivada tercera te da distinta de 0, ya sea positiva o negativa, pero no vale 0, ahí te asegurás que en x0 hay un punto de inflexión. Haciendo la derivada tercera, reemplazás en la función derivada tercera por x0 y te fijas que no te dé 0. ¿Está?
Y otra, si no, es hacer el cuadrito y ver si hay un cambio en la concavidad. Si la función venía cóncava hacia arriba y pasa cóncava hacia abajo, listo, ahí hay un punto de inflexión. Ahora, en la teoría solemos tomar ejercicios donde queremos ver si ustedes entendieron esto y hay, por ejemplo, algunos verdaderos falsos típicos que tomamos para los cuales tienen que saber, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá. Fíjense que dice, esta nota es importante. Dice, este teorema nos brinda una condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de los puntos de inflexión de una función. Dice, si x0 es un punto de inflexión y existe la derivada segunda, entonces la derivada segunda en x0 vale 0, que es lo que yo les decía acá. Si hay un punto de inflexión y existe la derivada segunda en x0 vale 0. Ahora, que la derivada segunda sea 0 no significa que x0 es un punto de inflexión. ¿Con qué ejemplo podemos probarlo? Bueno, con la función x a la cuarta. La gráfica de la función x cuarta es parecida a la de la función x al cuadrado, nada más que es más aplastada en el 0. Entre 0 y 1 es mucho más aplastada que la otra. ¿La ven a la gráfica? Que la tenemos acá a la derecha. Sí, profe. Bien. Ahora, díganme ustedes, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo la gráfica? Hacia arriba. Hacia arriba. Si yo tomo la función x a la cuarta y hago la derivada primera, me va a dar 4 por x al cubo. Cuando haga la derivada segunda, ¿qué me va a dar? No me da- 4 por 3x al cuadrado. Exacto. Y esto nos da ¿cuánto? 12x al cuadrado. Exacto. Bien. Nos queda 12x al cuadrado. Si ahora les pregunto, ¿cuándo la derivada segunda vale 0? Quiere decir que 12x al cuadrado nos tiene que dar 0. ¿Para qué valor de x ocurre eso? 0. 0, solamente para 0. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando hacemos la derivada segunda en 0, nos dio 0. ¿Eso quiere decir que hay un punto de inflexión en 0? Ya que la derivada segunda nos dio 0. Profe, ¿no era que la derivada tercera tenía que ser, no me acuerdo la segunda parte, Mayor que 0. para afirmar? Exacto, exacto. Este criterio solito de los puntos de inflexión no me garantiza que si la derivada segunda vale 0, hay un punto de inflexión. Y lo que quiero que vean es que en la gráfica, fíjense que es siempre cóncava hacia arriba. Si yo estudio esta función, la derivada segunda, si la estudio a la izquierda y a la derecha del 0, como la x está elevado al cuadrado, ¿cómo van a ser las imágenes? ¿Positivas o negativas? ¿Las imágenes de x al cuadrado? Sí, Positivas. positivas. Esta función es siempre mayor o igual que 0. Entonces, como la derivada segunda es positiva, f va a ser cóncava hacia arriba, porque su derivada segunda es mayor o igual que 0. Fíjense que es cóncava hacia arriba siempre. Y entonces no hay un punto de inflexión. El 0 no es un punto de inflexión. Quiere decir que este criterio de la derivada segunda no alcanza. O sea que si a ustedes les toca un ejercicio que dice, la derivada segunda en x0 vale 0, eso implica que en x0 hay un punto de inflexión. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. ¿Cómo es, profe, la pregunta? Falso.
que la derivada segunda en un punto sea 0 no me garantiza que haya un punto de inflexión. Y este es el ejemplo que lo demuestra. ¿Sí? Acá, la derivada segunda vale 0, pero no tiene un punto de inflexión, porque si ustedes estudian el signo de la derivada segunda a la izquierda del 0 y a la derecha del 0, les va a dar siempre positiva. O sea que no cambia la concavidad, es siempre cóncava hacia arriba. No hay punto de inflexión. Y ahora, si queremos usar el próximo criterio, ahora sí, la derivada tercera, fíjense que nos da 12 por 2, 24x. Y si yo hago la derivada tercera en 0, 24 por 0 me da 0. Que me dé 0 no me dice nada. No es que si da 0 no hay punto de inflexión. En realidad el teorema es, si da distinto de 0 hay punto de inflexión. Si da 0, no sé, puede pasar cualquier cosa, que dé o que no dé punto de inflexión. ¿Está? Pero digamos que en este ejemplo no podríamos tampoco usar el criterio de la derivada tercera. ¿Cómo veo si tiene o no punto de inflexión? Y bueno, lo miro en la gráfica o hago el estudio con el signo de la derivada segunda. ¿Está? Vamos a nuestro ejemplo, antes de seguir. Vamos a poner acá, estudio. Profe, yo tengo que dejar, así que después termino de ver en la grabación. Perfecto, Yami, dale. Muchas gracias, profe. No, de nada. Chao. Adiós. Vamos a hacer el estudio de la concavidad. ¿Cuántos somos en la clase? ¿Quiénes quedaron? ¿4? Yo veo 4 en el celu, pero... Sí, con 7 dice. ¿Este 7? Yo estoy 2 veces. Bueno, entonces son 5. Bueno, para estudiar la concavidad, ¿qué vamos a tener que estudiar? Tenemos que estudiar la derivada segunda. Entonces, si teníamos la derivada primera, que era, la derivada primera era 6x cuadrado menos 6x menos 12, sí. Entonces hacemos la derivada segunda. Ya lo habíamos hecho acá, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Nos había dado 12x menos 6. Miren lo que vamos a hacer. Como los posibles puntos de inflexión son aquellos puntos donde la derivada segunda vale 0 o bien no existe, primero voy a analizar si existe o no. Pero fíjense que al ser un polinomio existe siempre. Existe la derivada segunda para cualquier número real, para todo x en R. O sea que no hay ningún punto donde la derivada segunda no existe. Y ahora voy a estudiar dónde la derivada segunda es igual a 0. Lo que hacemos es copiar la ley de la derivada segunda y la igualamos a 0. Es lo mismo que lo que hicimos para el estudio de los puntos críticos. Ahora nos queda una ecuación lineal. Esta es muy fácil de resolver porque nos va a quedar 12x igual a 6 y entonces x me queda 6 sobre 12. Pero esto es lo mismo que un medio. 6 dividido 12 me quedó. Bueno, quiere decir que cuando x vale un medio, la derivada segunda vale 0. O sea, estamos diciendo esto. La derivada segunda en un medio vale 0. Lo pueden comprobar. Si ustedes en la x ponen un medio, les queda 12 por un medio, sería 12 dividido 2, 6, 6 menos 6, 0. ¿Bien? Ahora, ¿eso quiere decir que en un medio tengo un punto de inflexión o no? No. No, no necesariamente. En x igual a un medio, ¿hay punto de inflexión? Y yo de ahora en más al punto de inflexión lo voy a abreviar así, como PI, para no escribir punto de inflexión. Bueno, por ahora no sabemos. Entonces vamos a seguir estudiándolo.
Uno de los criterios, ¿cuál era? El de la derivada tercera. Vamos a poner. Sí, que si daba positivo. Mira, Clau, que no era positivo o negativo. ¿Cómo era? Distinto de cero. Distinto de cero, más fácil. Porque como que no hay clasificación como el otro, en máximo o mínimo. Entonces, una forma es hacer la derivada tercera. Y entonces, ¿qué hacemos? A partir de la derivada segunda, volvemos a derivar. ¿Qué nos da la derivada de la derivada segunda? Que era 12x menos 6. Si la derivan, ¿qué les queda? 12 menos 6. ¿Te queda, Mateo? 12 menos 6. ¿Por qué te quedan menos 6? Porque no sería... Bueno, no, 12x ahí, bueno, si es 12... Quedaría 12 menos a x a la menos un medio, ¿no? ¿O no? No, miento, 12 queda nomás. Ahí está, porque es una constante. Claro, porque es una constante. La derivada de... Claro. ¿Está bien? La derivada de 6, ¿cuánto da? 0. 0, sí. Entonces la derivada tercera nos da 12. Nos queda una constante, 12. Ahora, pregunto, la derivada tercera, si la quiero evaluar en un medio, ¿cuánto me va a dar? ¿Y no la puedo evaluar? ¿Cuánto da? No la podría evaluar, ¿o no? 12 sería... 12, claro, vale siempre 12. Cuando x vale un medio, vale 12. Cuando x vale 8000, vale 12. Es una función constante, es horizontal la gráfica, vale siempre 12 para todo x. Entonces, no es que no lo puedo evaluar, no tengo que reemplazarlo, vale siempre 12. Pregunto, ¿nos dio 0 la derivada tercera o nos dio distinto de 0? Nos dio distinto de 0. Distinto de 0. Como la derivada tercera evaluada en el punto nos da distinto de 0, ¿qué podemos asegurar? ¿Que menos un medio es un punto de inflexión? Claro, ¿O tenemos que calcular? un medio, no menos un medio. Que existe punto de inflexión en x igual a un medio. ¿Sí? Ese es un criterio, una manera de hacerlo. ¿Cuánto vale el punto de inflexión? Al punto de inflexión lo ponemos con las dos coordenadas. Vamos a ver la imagen de un medio, vamos a reemplazar, y entonces el punto de inflexión será un medio, y la segunda coordenada la vamos a completar después de calcular la imagen. ¿Cuánto vale f de un medio? Bueno, reemplazamos ahora en la función original. Era 2x al cubo, entonces en la x pongo un medio. 2 por un medio al cubo. Menos 3 por un medio al cuadrado. Después decía menos 12x, o sea que es menos 12 por un medio. Y por último decía más 3. Bueno, yo ya hice todas las cuentitas y me dio menos 7 medios. Así no perdemos tiempo con las cuentitas. O sea, menos 3,5. Ese es el punto de inflexión. Vamos a recuadrarlo. El punto de inflexión tiene dos coordenadas y lo sacamos reemplazando en la función original. ¿De qué otra forma lo podríamos haber hallado este punto de inflexión? Bueno, vamos a hacerlo de la otra manera porque además entonces vamos a ver si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Yo voy a poner acá otra forma más completa. Yo diría que lo hagan de esta segunda forma. Pero de paso practicamos ese criterio de la derivada tercera para que ustedes lo vean. ¿Por qué digo más completa? Porque vamos a estudiar la concavidad. Entonces, volvemos a hacer, chicos, lo mismo que lo que habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan que armamos los intervalos antes en función de los puntos críticos? Y también hay que mirar si hubiera valores que no están en el dominio. Acá, como el dominio eran todos los reales, no hubo problema. Pero si hubiera números que no están en el dominio, también hay que escribirlos en la recta y a esos puntos hay que considerarlos a la hora de armar los intervalos. Por ejemplo, si la función no estaría definida
en 0, bueno, entonces tengo que ponerlo al 0 y considerar al 0 también como borde de los intervalos. Le voy a pedir a Natalia que el miércoles haga con ustedes un ejercicio así, completo, con alguna función que no tenga como dominio a todos los reales, que tenga asíntota vertical, horizontal, alguno un poco más complejo. ¿Sí? Bueno, fíjense que esta segunda forma que vamos a ver es hacer la derivada segunda, que ya la tenemos hecha, que nos dio, no la vuelvo a pensar, nos dio 12x menos 6. Igualarla a 0, a la derivada segunda, acá me queda, vuelvo a hacer lo mismo, 2x igual a 6, x va a ser 6 sobre 12, que esto sería simplificado un medio. Y entonces ahora voy a ubicar un medio. Vamos a suponer que acá tengo el 1, entonces voy a ubicar el 1 medio que está acá en el centro, entre 0 y 1, y voy a armar dos intervalos solamente, uno desde un medio a la izquierda y otro desde un medio a la derecha. Y vamos a hacer otra vez un cuadrito de doble entrada, para poder hacerlo acá abajo. Acá entonces me quedaba x igual a 1 medio. Y entonces ahora hacemos un cuadrito y volvemos a armar los intervalos, pero ahora usando un medio. ¿Cuántos intervalos me quedaron? 2, profe. Me quedaron 2, exactamente. Entonces, tengo acá, vamos a poner uno por acá y uno por acá. Los intervalos, ¿quiénes van a ser? Menos infinito a 1 medio y 1 medio a infinito. Exacto. Y entonces ahora fíjense cómo va a cambiar la tabla con respecto a la anterior. Primero voy a elegir un x0 como antes. Después voy a evaluar, en lugar de la derivada primera, la derivada segunda en ese x0. Y por último voy a escribir a la f. Entonces, vamos a tomar un valor cualquiera dentro del intervalito que va de menos infinito a 1 medio. Por ejemplo, el 0. Y vamos a evaluar la derivada segunda en 0. Elijo acá el 0. Me va a quedar la derivada segunda en 0, me queda 12 por 0 menos 6, me va a dar menos 6, que es negativo. Entonces yo voy a poner acá que la derivada segunda me dio negativa. ¿Cómo es la gráfica de f si su derivada segunda es negativa? ¿La gráfica quedaba cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? Quedaría hacia abajo, ¿no? Cóncava hacia abajo, exactamente, exacto. Y ahora vamos a hacerlo con otro punto. Por ejemplo, vamos a tomar el 1, que está en el otro intervalo, en el intervalo que va de un medio infinito. ¿Qué pasa si evaluamos el signo de la derivada en 1? Me queda 12 por 1, 12, 12 menos 6, 6. ¿Es positivo? Acá es positiva y entonces va a ser cóncava hacia arriba. ¿Está bien? Si ustedes quieren, escriben en palabras cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. A mí me parece más fácil acá, así, para ya visualizar después cómo la vamos a dibujar. Pregunto, ¿en un medio hubo o no hubo cambio de concavidad? Sí, ahí habría un punto de inflexión, ¿no? Exactamente, como hubo cambio en la concavidad, porque iba cóncava hacia abajo y pasó a ser cóncava hacia arriba, acá va a haber un punto de inflexión. ¿En dónde ocurre el punto de inflexión? En x0 igual, y ahí va el borde, que sería un medio. Y para sacar el punto de inflexión, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos hacer f de un medio. Reemplazamos por un medio todas las cuentitas, nos da menos 7 medios, y entonces tenemos que, por lo tanto, el punto de inflexión será
1 medio menos 7 medios. ¿Está? Profe, me parece más fácil hacerlo así. Así, con este. Sí, parece que Sí, sí. porque aparte el ejercicio original, fíjense que nos va a pedir concavidades. O sea que vos tenés que hacer el estudio cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. A mí me parece que conviene siempre hacerlo así con las tablitas. Si no, después no tienen cómo estudiar la concavidad. ¿Está bien? Así que lo hacemos directamente así. Yo para mostrarles que el otro criterio también funciona. ¿Está? Ahora, con la tablita, nosotros ya deducimos lo siguiente, que F es cóncava, ahora sí lo escribo, cóncava hacia abajo, ¿en qué intervalo? En el intervalito desde menos infinito hasta 1 medio. Y por otro lado, sabemos también que F es cóncava hacia arriba en el otro intervalo. Hacia arriba en el intervalo que va de 1 medio a más infinito. Entonces ahora, con toda la información de la concavidad y el crecimiento, yo tengo que lograr esta gráfica. A ver si, esperen un segundo, que quiero ver si me lo tomo entero. La puedo correr abajo. No, lo voy a checar un poquito. Ah, no, me mueve esto solo. Ok. Bueno, lo dejo, chicos. A ver si no se me borra nada. ¡Ah! Quedó bien la gráfica, ¿no? No toqué nada. No, porque escribí arriba y no me deja volverlo a mover. Bueno, no importa. Yo la quería trasladar, así la hacíamos de nuevo nosotros. Bueno, ¿qué les sugiero ahora para que ustedes hagan el dibujo? Por ahí lo que conviene hacer es juntar toda la información de esta forma. A ver. Fíjense que los extremos relativos estaban en -1 y en 2. Entonces yo tengo -1, vamos a poner por acá el 0, vamos a poner el 1 y vamos a poner el 2. Y el punto de inflexión, ¿se acuerdan que ocurría en el 1 medio? Que lo hicimos recién, que acá cambiaba la concavidad. Entonces, fíjense, es como que acá había un cambio, acá había otro cambio y acá había otro cambio. Como que las líneas de punto azules me dividen dónde la función crece y dónde decrece, y la roja dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Es como que voy a juntar ahora toda la información. De menos infinito a -1 la función era creciente. Después, de -1 a 2 era decreciente. Acá decrece y acá decrece. Y en 2 volvía a crecer. Pero ahora era cóncava hacia abajo hasta 1 medio, con lo cual acá es cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia arriba y cóncava hacia arriba. ¿Está bien? Entonces fíjense, lo que podríamos hacer acá es, mejorar esto. Acá es cóncava hacia arriba y creciente, entonces la gráfica va a quedar algo así. Y acá es cóncava, perdón, chicos, dije arriba y era abajo lo que hice recién. Esta acá, fíjense que es cóncava hacia abajo y en cambio acá es cóncava hacia abajo y decrece, va a ser algo así. Ahora, acá nos quedó cóncava hacia arriba y decrece. Entonces va a decrecer, pero cóncava hacia arriba, como contenta. Y en esta última parte crece y es cóncava hacia arriba. Entonces va a ser una cosa así. Fíjense que en -1 había un máximo relativo y en 2
Acá es como que acá va a haber un máximo relativo y acá va a haber un mínimo relativo. Y acá hay un punto de inflexión. Entonces, no vamos a hacerlo más arriba porque tengo el menos 17. Nosotros lo que podemos hacer primero es ubicar el máximo y el mínimo relativo que encontramos. Vamos a agrandarlo un poquito. Quedó medio torcido, pero no importa, queda poco tiempo. Ya estamos en horario. ¿Se acuerdan que el mínimo relativo era menos 1, 10? Si yo hago una escala más chica acá, voy de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Y acá voy de 2 en 2, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. ¿Se acuerdan que acá era menos 17? Y acá era en 2. Tengo el menos 1 de acá y tengo el 2 de acá. Bueno, quedó chiquitito. Por un lado tengo el máximo relativo, que era el menos 1, 10. Y por otro lado tengo el mínimo relativo, que era 2 menos 17, por acá. Mínimo relativo, máximo relativo. De nada, Claudia, ya casi terminamos. Bueno, pero anda tranquila. No, no está bien, gracias, profe, disculpe. No, por favor. Otra información, chicos, que podemos usar es que la función, lo voy a escribir acá, miren, pensé que íbamos a llegar a hacer el 8 también, pero son muy largos estos ejercicios. La función era 2x cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 3. En 0, la función vale 3, porque es el término independiente. Entonces yo ya sé que corta el eje Y en 3. Y el punto de inflexión era 1 medio menos 7 medios. Este que está acá, lo voy a hacer en rojo. Un medio menos 7 medios lo voy a ubicar. Un medio de X estaría acá, un medio entre el 0 y el 1, y menos 7 medios es menos 3,5, estaría por acá. Bueno, entonces la gráfica va a ser algo así. Viene subiendo, llega hasta el máximo, empieza a bajar, y fíjense que es cóncava hacia abajo hasta este puntito acá. Y cuando viene acá es como que tiene que cambiar y empezar a ser cóncava hacia arriba. Y después de acá vuelve a subir. Y ahí nos queda más o menos la forma de la gráfica, que es esta que tenemos acá a la derecha. ¿Se entendió? Yo me imagino, profe, que si nos tienen que tomar un ejercicio de esto, van a tomar uno, porque con lo largo que es. Son larguísimos. Yo calculo que te vamos a tomar el análisis, porque ya te doy el gráfico y te pido que vos lo analices, o te pido algunos elementos que vos puedas ir buscando, pero no todo completo. Para un examen recuerdo haber hecho yo las preguntas y bueno, pero bueno, en fin. Sí, uno entero así tan largo no creo que les tomemos. Y si no, uno solo y después otros ejercicios muy cortitos, porque si no les va a llevar mucho tiempo. Sí, son muy largos. Ay, no guardé nada, no sé si se me guardó solo. Vamos a guardarlo, si no, ahí está. Así después se lo subo. Pero me interesaba más que todo que ustedes vean toda esta parte teórica, cómo la llevamos a la práctica. ¿Está bien? Bien, profe, gracias. No, de nada. Fíjense que en el estudio completo hay algunas cosas más. Nosotros, por ejemplo, al dominio yo les sugiero que lo hagan siempre. El conjunto imagen no siempre es tan sencillo. Entonces,
el conjunto de imagen no siempre lo podemos hacer antes del gráfico. ¿Está bien? Se los anoto acá. Por otro lado, conviene ver de entrada si la función es par o impar, porque si fuera par o impar, ustedes pueden hacer el análisis de la mitad de la gráfica y por paridad ya tienen la otra mitad, ¿sí? En la que tuvimos recién así, no hice el análisis, yo lo había hecho para mí, digamos. Las intersecciones con los ejes, si son fáciles de hacer, reemplazar a la X por 0 y buscar la imagen. Esa sí es fácil de hacer. La intersección con el eje X yo recién no la hice porque esto es igualar y a 0 y resolver una ecuación, que a veces no es tan sencillo. Entonces, a veces se puede y a veces no. Si hubiera puntos de discontinuidad, no era nuestro caso, pero si hubiera puntos de discontinuidad y si fuera un intervalo el dominio, hay que ver si hay asíntotas verticales. Le voy a pedir a Natalia que el miércoles haga un ejercicio donde sí hagan este estudio. Lo que nosotros hicimos fue esto, puntos críticos, máximos y mínimos relativos, ver dónde crece, dónde decrece, ver concavidad y convexidad, que para nosotros era cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión, que encontramos uno solo, y por último, hacer los límites al infinito para ver si hubiera asíntotas horizontales. Eso tampoco lo hice. Como era un polinomio, cuando x tiende a infinito, fíjense lo que pasó en la gráfica. Cuando x tiende a infinito, la función se va al infinito, y en el menos infinito se nos va al menos infinito. No tenía asíntotas horizontales nuestra gráfica, ¿sí? Pero bueno, si no, ese estudio, este sería el estudio completo como para representar una función. Ustedes en el libro tienen hecho el estudio completo de esta función, x cubo menos x. Por ahí les conviene mirarlo como para ir afianzando cuáles son los pasos y ir viendo cosas resueltas para poder después ustedes ponerse a hacer la práctica solos. ¿Está bien? Yo se los voy a guardar también a esto y si puedo se los subo ya que tienen las anotaciones. Bueno, chicos, los voy dejando, supongo que estarán cansados los que quedaron. Y es bastante información. Medio denso, pero bueno, ¿quiénes quedaron? Nico, ¿estás? Sí, profe. ¿Y Erika, estás? Esperen que tengo la grabación. Me parece que Erika no está. Me quedé con ustedes, con Mateo y Nico. Bueno, en un rato yo les subo entonces al campus para que tengan esto. Y el miércoles van a trabajar con Natalia con algún ejemplo más. Y le voy a pedir que haga, si puede, el 8 o el 9, que tiene asíntotas, y alguno de extremos absolutos. No voy a dar teoría de la parte de integrales indefinidas, porque les dije que esos videos los hice yo, así que lo voy a explicar igual, pero les queda de tarea para ustedes, para el lunes que viene, ver esos videos. Ya el lunes que viene vamos a hacer práctica de las integrales indefinidas. ¿Está bien? Hacemos así. Acordamos con Natalia en que ustedes vayan viendo los videos de teoría, si hay dudas preguntan, y conmigo hacemos un pequeño repasito y hacemos ejercicios, porque sobre todo son ejercicios largos y difíciles. Entonces vamos a aprovechar las clases para que tengan más práctica resuelta. ¿Está bien?